Hay un lugar en este planeta donde las leyes que damos por sentadas dejan de funcionar. No es el espacio exterior, no es el interior de un volcán. Está bajo tus pies, a 3000 metros de profundidad, en un abismo negro, donde la luz del sol nunca ha llegado, donde la presión aplastaría un submarino militar, como si fuera una lata vacía, y donde la temperatura roza el punto de congelación durante cada segundo de cada día, desde hace millones de años. Ninguna criatura de la superficie sobreviviría allí más de unos instantes, y sin embargo, en ese infierno silencioso, existe un animal que no solo prospera, sino que ha reescrito por completo las reglas de la biología. Un ser tan extraño que, cuando los científicos comprendieron cómo se reproduce, dudaron durante décadas si lo que estaban viendo era real. Esta es la historia del rape abisal, y de por qué su existencia demuestra que, al pasar cierta profundidad, el océano deja de tener sentido para nosotros. Durante siglos, la humanidad se conformó con la línea del horizonte. Todo lo que había debajo era territorio de mitos. Marineros portugueses del siglo XVI describían monstruos con farolillos en la frente que atraían a los barcos a la oscuridad. Los pescadores noruegos hablaban de peces demonio que aparecían en sus redes tras tormentas, con dientes traslúcidos y ojos que no reflejaban ninguna luz. Nadie los creía. Se pensaba que eran fantasías de hombres agotados por semanas en alta mar. Pero en 1833, un naturalista islandés llamado Johan Reinhardt describió por primera vez, con precisión científica, un ejemplar que había aparecido varado en una playa del norte. Lo llamó Ceratias holboeli. Era un cuerpo negro, arrugado, con una mandíbula desproporcionada y una extraña varilla naciendo de la cabeza. Reinhardt no lo sabía entonces, pero acababa de tocar el primer eslabón de una familia entera de criaturas que la ciencia tardaría casi 2 siglos en entender. Hoy sabemos que existen más de 160 especies dentro del suborden Ceratioidei, agrupadas bajo el nombre popular de rapes abisales. Su nombre científico, Ceratias, proviene del griego keration, que significa cuerno pequeño, en referencia a esa varilla que sobresale de su cráneo. Pero los pescadores tienen un nombre mucho más honesto para ellos. Los llaman diablos negros del mar. Y basta con mirarlos una sola vez para entender por qué. Un rape abisal, hembra adulta, puede alcanzar los 60 centímetros de longitud, aunque las especies más grandes, como Ceratias holboeli, superan el 1,20 m. Su cuerpo es casi enteramente cabeza, y esa cabeza es casi enteramente boca, una boca desproporcionada, con dientes largos, curvados hacia adentro, translúcidos y afilados como agujas de vidrio. Estos dientes no están fijos, se pliegan hacia atrás cuando una presa entra, y luego se cierran como una trampa de acero, impidiendo cualquier escape. Su piel, negra como la tinta, cumple una función muy específica. En un mundo sin luz, la mayoría de las criaturas producen algún tipo de bioluminiscencia para ver, cazar o encontrarse. Cualquier reflejo delataría la posición del rape. Por eso su piel ha evolucionado hasta convertirse en uno de los materiales más oscuros conocidos por la ciencia. Estudios recientes de la Universidad de Duke, publicados en 2020, revelaron que la piel de ciertos rapes abisales absorbe hasta el 99,5% de toda la luz que la golpea. Es, literalmente, un agujero negro biológico. Una hembra flotando a 3000 metros de profundidad es invisible incluso para depredadores que emiten sus propios focos de luz. Sus víctimas nunca la ven venir. Solo perciben, un instante antes del final, que 2 ojos diminutos se han encendido frente a ellas. Pero el rasgo que ha convertido al rape abisal en un icono de las profundidades, el detalle que aparece en cada documental y en cada ilustración, es esa antorcha viva que cuelga sobre su cabeza. Se llama ilicium, del latín para señuelo,
y termina en una pequeña esfera llamada esca. Dentro de esa esfera ocurre uno de los milagros más elegantes de la evolución. La esca alberga colonias de bacterias bioluminiscentes del género Photobacterium, y la relación entre el pez y la bacteria es una alianza tan perfecta que ninguno de los dos puede vivir sin el otro. La bacteria produce luz mediante una reacción química controlada, transformando oxígeno y una molécula llamada luciferina en un resplandor azul verdoso. A cambio, el rape la protege, la alimenta y la transporta durante toda su vida. Cuando el rape decide encender su lámpara, dilata unos vasos sanguíneos específicos que llevan oxígeno a la esca. Cuando quiere apagarla, restringe el flujo. Es un interruptor de carne y hueso, tan preciso como el que hay en tu pared. Esa luz es su arma. En la oscuridad absoluta del bacipelágico, cualquier destello atrae: camarones, pequeños peces, calamares diminutos, larvas errantes que dependen de la corriente para moverse, todos se sienten irresistiblemente atraídos por ese punto brillante que baila suavemente sobre la boca del rape. Piensan que es alimento, se acercan, y entonces la mandíbula se dispara. La velocidad de apertura de la boca de un rape abisal es tan explosiva que crea una zona de baja presión que succiona a la presa dentro de la cavidad bucal antes de que el animal siquiera registre lo que ocurre. Todo termina en menos de 6 milisegundos. Es 5 veces más rápido de lo que un pez puede reaccionar. Y ese es solo el primer nivel del genio evolutivo de este animal. Porque debajo de esta biología, ya extraordinaria, se esconde algo mucho más perturbador. Para entender lo que viene, hay que entender primero el entorno. A 3.000 metros de profundidad, la presión es de aproximadamente 300 atmósferas. Eso significa que cada centímetro cuadrado de la superficie de un cuerpo soporta el equivalente al peso de un pequeño automóvil. Ninguna cavidad llena de aire puede existir a esa profundidad sin colapsar. Por eso el rape abisal ha eliminado por completo su vejiga natatoria, ese órgano que la mayoría de los peces usan para flotar. En su lugar, sus tejidos son gelatinosos, densos y neutros, ajustados a la presión externa con precisión milimétrica. Si sacaras un rape a la superficie, sus tejidos se expandirían tan rápidamente que quedaría deformado, casi líquido, incapaz de mantener su forma original. Por eso, durante casi 2 siglos, todo lo que sabíamos de ellos venía de cadáveres mutilados que aparecían en redes de arrastre, tan destruidos por el cambio de presión que la ciencia solo podía adivinar cómo se veían en vida. La temperatura ronda los 2 grados centígrados. Constante, inmutable, no hay estaciones, no hay días, no hay lluvia ni corrientes de calor, solo un frío ancestral que ha permanecido igual desde antes de que existieran los mamíferos. Y sobre todo eso, la oscuridad. Una oscuridad tan completa que la mayoría de las especies que viven allí han perdido total o parcialmente los ojos, porque la visión es un lujo caro que no vale la pena mantener cuando no hay absolutamente nada que ver. Sin embargo, el rape abisal ha conservado ojos, pequeños, sí, pero funcionales. Y aquí es donde comienza la primera pregunta incómoda. ¿Para qué necesita ojos un animal que vive en la oscuridad absoluta? La respuesta apunta a algo que la ciencia recién comenzó a comprender en los últimos 20 años. Estos ojos no están hechos para ver el mundo, están hechos para ver una sola cosa. Una luz muy específica, una señal. Y esa señal nos lleva al aspecto más alucinante de esta criatura, el que hizo dudar a generaciones enteras de biólogos. Durante más de 70 años, entre las décadas de 1920 y 1980, los taxonomistas se encontraron con un problema desconcertante. Estudiaban ejemplar tras ejemplar de rapes abisales, y todos, absolutamente todos, resultaban ser hembras. Ni una sola vez encontraron un macho. Algunos propusieron que los machos vivían en zonas distintas.
Otros creían que eran demasiado pequeños para caer en las redes. Otros llegaron a especular que quizá el rape abisal era una especie hermafrodita o partenogenética. Ninguna de esas teorías era correcta. La verdad, cuando finalmente emergió, resultó ser tan extraña que cambió para siempre la manera en que entendemos la reproducción sexual en los vertebrados. En 1922, el biólogo islandés Bjarni Sæmundsson estudió una hembra de rape abisal y notó dos pequeños peces adheridos a su vientre. Al principio pensó que eran crías, pero al diseccionarlos descubrió algo imposible. Esos pequeños peces estaban físicamente fusionados con la hembra. Su piel se había unido a la piel de ella. Sus vasos sanguíneos se habían conectado a los de ella. Sus órganos internos, salvo los reproductivos, se habían atrofiado y desaparecido. No eran crías, eran los machos. Sæmundsson había descubierto uno de los fenómenos más extraordinarios de la biología moderna, el parasitismo sexual. El macho del rape abisal nace pequeño, ridículamente pequeño en comparación con la hembra. En algunas especies, la diferencia de tamaño supera el factor 60:1. Nace sin sistema digestivo funcional, nace sin dientes utilizables para cazar. Nace, en esencia, sin las herramientas para sobrevivir por sí mismo. Lo único que tiene son ojos exageradamente grandes para su cuerpo y un sentido del olfato tan hipertrofiado que ocupa la mayor parte de su cabeza. Su vida entera es una sola misión: encontrar una hembra. Y tiene apenas unas semanas para hacerlo antes de que sus reservas de energía se agoten y muera. En la oscuridad absoluta del abismo, a 3.000 metros de profundidad, donde encontrar cualquier cosa es matemáticamente casi imposible, este macho microscópico se guía por dos señales. La primera es química. La hembra libera feromonas específicas de su especie, moléculas que su olfato ha evolucionado para detectar en concentraciones de partes por trillón. La segunda es lumínica, esa luz específica que emite la esca. Cada especie tiene un patrón de parpadeo diferente, como el código Morse. El macho aprende a reconocer su propio código y a ignorar los demás. Sigue el olor, sigue la luz. Cuando finalmente localiza a la hembra, después de una odisea de kilómetros a través de la negrura, no la corteja, no la seduce, se lanza sobre ella y la muerde en el vientre. Y entonces ocurre lo increíble. Una enzima especial en la saliva del macho comienza a disolver los tejidos que separan su boca de la piel de la hembra. Al mismo tiempo, los tejidos de ambos activan un programa genético que fusiona las células. Los vasos sanguíneos se conectan. Los sistemas circulatorios se unen. En pocos días, el macho ya no es un individuo separado. Es una prolongación biológica de la hembra. Ella lo alimenta a través de la sangre compartida. Él, a cambio, va perdiendo todo lo que lo definía como pez. Sus ojos se atrofian, sus aletas se encogen, sus órganos internos desaparecen uno por uno, absorbidos por el metabolismo compartido. Todo, excepto los testículos, que crecen y crecen hasta que el macho se convierte en poco más que un saco de esperma vivo, colgando permanentemente del cuerpo de su pareja. Cuando ella está lista para desovar, envía una señal hormonal a través de esa conexión sanguínea. El macho responde liberando esperma en el momento exacto. Sincronización perfecta, sin cortejo, sin fallos, sin esfuerzo. Es la reproducción reducida a su forma más absurda y más eficiente. En algunas especies, una sola hembra puede llevar hasta 8 machos fusionados a su cuerpo simultáneamente, cada uno esperando su turno, cada uno pasando el resto de su existencia como un apéndice reproductivo, sin identidad, sin control, sin memoria. Los científicos calculan que un macho de rape abisal puede vivir en ese estado fusionado hasta 10 años. 10 años sin ojos, sin boca, sin voluntad propia, solo latido y esperma. Aquí es donde el sentido común comienza a fallar.
Porque el sistema inmunológico de cualquier vertebrado, absolutamente cualquiera, rechaza los tejidos extraños. Es la razón por la que los trasplantes de órganos requieren medicamentos inmunosupresores por el resto de la vida del paciente. Un tejido ajeno es una amenaza y el cuerpo lo destruye. Sin embargo, la hembra del rape abisal permite que otro organismo entero se fusione con ella y no lo rechaza. Durante décadas, esto fue considerado imposible. Un artículo publicado en la revista Science en 2020 finalmente reveló el secreto. Los rapes abisales han sacrificado gran parte de su sistema inmunológico adaptativo, el mismo que en otros vertebrados produce anticuerpos específicos contra invasores. En su lugar, dependen casi por completo del sistema inmunológico innato, mucho más primitivo y menos discriminante. Han renunciado a una de las defensas biológicas más sofisticadas del reino animal, para poder reproducirse. Piensa en la magnitud de esa decisión evolutiva. Han cambiado la capacidad de combatir infecciones a nivel celular por la posibilidad de encontrar pareja en un desierto oscuro donde nadie más habita. Han desmontado su propio castillo defensivo porque en las profundidades la soledad es más peligrosa que la enfermedad. Este es exactamente el tipo de compromiso brutal que la evolución solo permite cuando las condiciones del entorno son tan extremas que las reglas normales dejan de aplicar. Y ese es el corazón del misterio del rape abisal. No es solo una criatura extraña, es un mensaje, una prueba viva de que a 3000 metros de profundidad, la biología misma tiene que reinventarse desde cero para seguir existiendo. Durante casi 200 años, todo esto se dedujo a partir de cadáveres. Nadie había visto jamás a un rape abisal vivo en su hábitat natural. La primera vez ocurrió en 2014, cuando un sumergible del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey capturó por accidente 25 segundos de vídeo de una hembra de la especie Melanocetus a 600 metros de profundidad. El vídeo, aunque breve y borroso, dio la vuelta al mundo. Científicos que habían dedicado su carrera entera a estudiar restos veían por primera vez cómo se movía este animal, con extremada lentitud, casi flotando, conservando cada gramo de energía en un entorno donde el alimento es escaso y las oportunidades son raras. Pero el evento que marcó un antes y un después ocurrió el 9 de febrero de 2025, frente a las costas de Tenerife, en el archipiélago canario. Un equipo del proyecto Condric Tenerife estaba realizando una expedición de investigación cuando el fotógrafo submarino David Jara Boguñá vio algo imposible. Una hembra adulta de rape abisal negro, Melanocetus johnsoni, nadaba a plena luz del día, a solo 2 metros bajo la superficie del océano. Un animal cuya vida entera ocurre a más de 1000 metros de profundidad, en la oscuridad perpetua, estaba ahora expuesta al sol, como un fantasma perdido en un mundo que no era el suyo. Boguñá filmó durante horas. El animal estaba enfermo, probablemente moribundo, arrastrado por corrientes ascendentes desde las profundidades. Murió esa misma tarde, pero las imágenes que quedaron, un cuerpo negro imposible flotando bajo la luz del sol canario, se convirtieron en las fotografías submarinas más vistas del año, y en la única vez en la historia registrada que un ser humano ha estado cara a cara con un rape abisal vivo en aguas superficiales. Los biólogos analizaron aquellas imágenes durante semanas. Descubrieron que su piel, incluso enferma, mantenía esa capacidad de absorción total de la luz. Descubrieron que su ojo, aunque adaptado a la oscuridad, no reaccionaba con dolor a la luz solar, sugiriendo un sistema visual radicalmente diferente al nuestro. Descubrieron marcas en su vientre que sugerían que había cargado machos fusionados en el pasado, aunque en ese momento ya no había ninguno, y sobre todo, se dieron cuenta de algo profundamente incómodo. Ese animal no debía estar allí. Su ascenso hasta la superficie era, casi con certeza,
consecuencia de cambios en las corrientes profundas provocados por el calentamiento oceánico. La temperatura del océano profundo, que había permanecido estable durante millones de años, está comenzando a cambiar, y las criaturas del abismo, que evolucionaron para depender de esa estabilidad absoluta, no tienen tiempo evolutivo para adaptarse. El rape abisal es una de las miles de especies que habitan el bacipelágico y el abisopelágico, capas del océano que en conjunto representan el 90% del volumen habitable del planeta. Y aún hoy sabemos menos sobre esas zonas que sobre la superficie de la Luna. Menos del 5% del suelo oceánico profundo ha sido cartografiado con precisión. La mayoría de las especies que viven allí no han sido descritas. Se estima que podrían existir más de 1 millón de especies aún desconocidas en las profundidades. Cada expedición del sumergible Alvin, cada descenso del Rob Jason, cada video capturado por Nautilus, revela criaturas que la ciencia ni siquiera había imaginado: peces que no tienen sangre, camarones que viven junto a chimeneas volcánicas a 400 grados centígrados, pulpos que incuban sus huevos durante 53 años sin comer una sola vez, cangrejos yeti que cultivan bacterias en sus pinzas para alimentarse, y sin embargo, ninguna criatura descubierta hasta ahora resume mejor la locura evolutiva de esas profundidades que el rape abisal. Porque el rape no es solo un animal raro, es una declaración biológica. Es la prueba de que, cuando el entorno se vuelve lo suficientemente hostil, la vida no se rinde, se rediseña, renuncia a órganos que en la superficie serían imprescindibles. Aprovecha simbiosis con bacterias para generar su propia luz. Fusiona géneros enteros para no perder oportunidades reproductivas. Absorbe a otro individuo dentro de su propio cuerpo. Sacrifica la individualidad por la continuidad de la especie. Cada uno de esos rasgos, por separado, ya sería digno de un premio Nobel de biología. Todos juntos, en un solo animal, redefinen lo que estamos dispuestos a llamar vida. Y aquí llega la pregunta que la humanidad todavía no ha querido responder. Si a 3000 metros de profundidad existen criaturas que han reescrito las reglas de la reproducción, de la visión, de la inmunidad, de la digestión y de la comunicación, ¿qué otras reglas están siendo reescritas en las profundidades que aún no hemos visto? La fosa de las Marianas alcanza los 11.000 metros, casi 8.000 metros por debajo de donde vive el rape abisal. Y en esa fosa se han encontrado peces que sobreviven bajo 1100 atmósferas de presión, organismos cuyas proteínas tienen estructuras químicas que no existen en ninguna otra parte del planeta. Cada una de esas criaturas es un rape abisal potencial esperando ser descubierto. Cada una de ellas contiene información biológica que podría transformar la medicina, la ingeniería de materiales, la ciencia de las radiaciones extremas, la búsqueda de vida en otros planetas. Sin embargo, mientras esas revelaciones esperan en la oscuridad, la humanidad extiende sus manos hacia allá abajo por otra razón. Empresas de minería submarina ya han comenzado a extraer nódulos de manganeso del suelo abisal del Pacífico. Cada nódulo que retiran ha tardado millones de años en formarse. Al removerlos, arrastran sedimento que asfixia a los organismos filtradores. Sobre todo, generan plumas de partículas que se dispersan por corrientes que atraviesan el abisopelágico, alcanzando profundidades que jamás habían sido perturbadas por presencia humana. Estamos ensuciando un ecosistema del que apenas conocemos el 1%. El rape abisal, ese icono de rareza y adaptación extrema, vive exactamente en las capas de agua atravesadas por esas plumas de sedimento. La próxima vez que camines por la playa y mires el mar, recuerda que a solo unos kilómetros mar adentro y a unos pocos kilómetros hacia abajo, existe otro planeta. Un planeta donde la oscuridad es la norma, donde la presión aplasta, donde el frío nunca cede, y donde una criatura,
con una linterna en la frente, pasa su vida esperando a que un macho invisible siga su luz y se funda con ella para siempre. El rape abisal no es un monstruo, es un recordatorio. A 3000 metros de profundidad, el océano deja de tener sentido para nosotros porque nunca fue diseñado para nosotros, fue diseñado para él. Y la verdadera pregunta, la que deberíamos hacernos antes de seguir molestándolo, es esta: si nosotros somos huéspedes en la superficie, ¿qué derecho tenemos a irrumpir en un mundo donde ni siquiera podemos respirar?